Revivir el mismo día una y otra vez puede no parecer la peor manera de pasar el tiempo, pero podría convertirse rápidamente en una pesadilla. Aunque normalmente sin ningún precedente científico real, este particular elemento básico de la ciencia ficción ha sido usado en incontables libros, películas y programas de televisión. Pero, ¿qué pasaría si este concepto ficticio se convirtiera de repente en tu realidad? Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Víctor y el día de hoy responderemos a la extraordinaria pregunta: ¿qué pasaría si estuvieras atrapado en el tiempo? La película de 1993, Hechizo del Tiempo, es posiblemente la historia de bucle temporal más famosa de todos los tiempos. You will never guess what I do now. Do you sell insurance? Oh, Bing, again, you are sharp as a tack today. Do you have life insurance, Phil? Because if you do, you could always use a little more, right? Mientras que las entradas más recientes a este subgénero de ciencia ficción incluyen Código Fuente en 2011 y Día de la Muerte Feliz en 2017. Assuming that I believe any of this is even remotely possible, there has to be a reason you're stuck in this day. Okay? Out of all the days of your life, what makes this day special? What gives this day meaning? El concepto general de bucle temporal se remonta a los días de las revistas de ciencia ficción de la década de 1940. Malcolm Jameson puede quizás reclamar ser el primer escritor en usarlo. En su historia corta de 1941, Doubled and Redoubled, sigue a Jimmy Childers en lo que inicialmente considera el mejor día de su vida. Consigue un ascenso, impide un robo de banco, gana algo de dinero y se compromete, pero erróneamente desea que cada día sea tan bueno como ese, lo que le hace revivirlo sin cesar hasta que pueda romper la maldición. Desde el cuento de Jameson, que marcó tendencia, el bucle temporal se ha desarrollado en un dispositivo de trama utilizado para hacer que el protagonista crezca de alguna manera como persona. A menudo hay un problema que resolver, que solo se puede solucionar tras repetidos intentos, o un momento similar a una epifanía, en el que el personaje se da cuenta del error de sus caminos pasados, teniendo que experimentarlos una y otra vez. Pero sin una ciencia sólida detrás de los bucles temporales, ¿por qué seguimos haciéndolos? ¿Por qué son tan populares? Tal vez la culpa sea del déjà vu. Casi todo el mundo ha tenido uno alguna vez. La extraña sensación de que lo que estás experimentando actualmente ya ha ocurrido. Suele ser la primera explicación que se le ocurre al protagonista de una historia para racionalizar lo que le está sucediendo, a veces asumiendo que su día anterior, el que ahora están repitiendo, fue solo un sueño extraño. Además de un déjà vu, la inquietante familiaridad de un bucle temporal puede tener algo que ver con el hecho de que la mayoría de la gente vive en ellos hasta cierto punto. Las personas tienen rutinas diarias en las que se despiertan, desayunan, van al trabajo o a la escuela, vuelven a casa, entre otras cosas. Aunque esto no es lo mismo que revivir literalmente un día una y otra vez, significa que esta idea no está muy alejada de nuestra realidad. No exige que suspendamos nuestra incredulidad de manera significativa, lo que puede ser otra razón por la que las historias puedan ser tan convincentes. Sin embargo, el déjà vu no siempre es una sensación extraña, pero inofensiva, que pasa después de unos segundos. En 2014, el Journal of Medical Case Reports publicó un extraño estudio de un anónimo británico de 23 años que tuvo un constante déjà vu. La sensación nunca disminuyó, haciéndole sentir perpetuamente como si todo lo que estaba experimentando ya hubiera sucedido. En el peor de los casos, fue incapaz de llevar una vida normal. Incluso tuvo que abandonar la universidad. Y este no es el único caso conocido de un déjà vu persistente. En el año 2000, por ejemplo, un hombre polaco de 80 años también informó de que lo sufría, junto con otros problemas cognitivos como la demencia. Pero en el informe de 2014, cuando el británico fue a ver a un neurólogo, no se encontró nada fuera de lo común. Tenía un historial de ansiedad y al final se pensó que esto podría haberlo causado. Se le prescribieron una serie de medicamentos, pero aún así tuvo que dejar de ver la televisión y de leer las noticias porque no podía deshacerse de la sensación de que ya lo había visto y leído todo antes. Hasta cierto punto, la ansiedad y la función de la memoria parecen estar relacionadas. Un estudio de 2009 centrado en la forma de recordar las palabras, por ejemplo, encontró que los participantes que informaron sobre niveles más altos de ansiedad también eran propensos a dar falsos positivos. Durante la prueba, era más probable que identificaran incorrectamente palabras que no se les
les habían mostrado antes. Estos resultados no explican exactamente el constante déjà vu, pero muestran cómo el aumento del estrés puede alterar el funcionamiento del cerebro. Déjà vu extremo o no, ¿qué pasaría si realmente te encontraras atrapado en el mismo día interminable? Si la ciencia ficción es algo a tener en cuenta, entonces probablemente hay algo específico que tienes que hacer para escapar. En Hechizo del Tiempo, Phil Connors tiene que usar sus bucles para convertirse en un hombre mejor y más amable. En Feliz Día de tu Muerte, Tree también tiene que convertirse en una persona mejor, pero lo más importante es que tiene que resolver su propio asesinato. En 8 minutos antes de morir, Stevens tiene que cazar a un terrorista para evitar un ataque. En resumen, si estás en un bucle temporal, hay una razón por la que lo estás, incluso si esa razón es simplemente que te pusiste del lado equivocado de una bruja enfadada, como ocurrió en la inauguración de Double and Redouble. Sin embargo, no hay garantía de que tu misión secreta de bucle temporal te lleve a algo bueno. En algunas historias de viajes en el tiempo, la solución al problema es un sacrificio final. Donnie Darko necesita viajar en el tiempo para revivir un extraño accidente, y en el videojuego Life is Strange, Max rebobina el tiempo solo para enfrentarse a una elección inesperada. Aunque es posible que tus travesuras en el bucle temporal terminen por algo aparentemente intrascendente, como aprender a esculpir hielo como Bill Murray, también puede que te hagan sufrir de verdad para arreglar la continuidad espacio-tiempo. Estar atascado en bucle temporal no es una situación en la que nadie quiera estar a largo plazo, por lo que es otra de las razones por las que es conveniente para el cine y la televisión, porque hay una tensión constante y existencial. Pero eso no significa que no puedas al menos intentar divertirte mientras estás allí. Eres esencialmente inmortal hasta que se rompe, incluso si desafortunadamente mueres una y otra vez dentro del propio bucle. Así que hay una oportunidad infinita de hacer lo que quieras. Podrías aprender idiomas, dominar instrumentos musicales, o podrías leer todos los libros que se han escrito y ver todas las películas y programas de televisión que se han hecho. Nunca tendrías que limpiar o hacer tareas, porque estarías seguro de que todo se restablecería. Sería una vida sin consecuencias, pero no hay forma de escapar al hecho de que un bucle temporal seguiría siendo frustrante y, sobre todo, un lugar increíblemente solitario. Incluso si encontraras a alguien que creyera en tu situación, tendrías que volver a explicar tu increíble situación cada día, sin garantía de que te crea cada vez o de que sea capaz de ayudarte a salir de ella. No hay un equivalente en el mundo real aquí, pero las experiencias reportadas de los que han sufrido un déjà vu persistente muestran lo angustiante, incluso desgarrador que puede ser una vida así. El mundo habrá perdido su promesa y la vida se habrá convertido en una serie predecible de experiencias repetitivas. Y eso es lo que pasaría si estuvieras atrapado en un bucle temporal. ¿Qué opinas? ¿Hay algo que se nos haya pasado? Háganoslo saber en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.